My name is Lieutenant Aldo Raine. Malditos Bastardos, o Bastardos sin Gloria, según con qué traducción te quedes de Inglourious Basterds, es la película del director Tarantino sobre un comando que va matando nazis en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero eran exactamente así los comandos que se infiltraban tras las líneas enemigas? ¿Existieron personajes tan inquietantes como los memorables Coronel Landa o Aldo Raine? ¿Hubo intentos de matar a Hitler como el que vemos? En esta trama de infiltración y violencia exagerada se nos presenta una versión alternativa de los hechos históricos reales, por lo que obviamente la intención no es crear una representación precisa de los eventos del momento, sino crear un argumento impactante y entretenido. Pero aún así, es posible que te interese saber qué es incoherente en esta película con respecto a la historia real, y en este vídeo vamos a verlo. Pero ya que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, permitidme que os hable un momento de Call of War World War II, un videojuego online gratuito de estrategia que hará las delicias de todos aquellos interesados en este conflicto, y si estáis viendo este vídeo doy por hecho que así es. Podéis seleccionar un país y lugar con hasta otros 100 jugadores planificando alianzas, movimientos de tropas, interviniendo en diferentes sectores clave, todo en una partida pensada a largo plazo para disfrutar al máximo del buen realismo histórico que tanto nos gusta. Vamos, que puedes demostrar ser tan buen estratega como Tarantino, buen director de cine. Puedes jugar en PC y en móvil, por si quieres replanificar tus movimientos donde te venga bien, así que es perfecto para gente como tú o como yo, que nos gustan este tipo de juegos profundos, con planificaciones donde puedes acumular victorias durante semanas, con una gran ambientación y que te mete de lleno en uno de los conflictos más importantes de la historia, la Segunda Guerra Mundial. El detalle está muy logrado en cuanto a unidades y ejércitos, más de 120 unidades diferentes y posibilidades de desarrollo armamentístico, variables económicas, es muy completo y es gratis. Tengo una oferta exclusiva para ti. Si sigues el enlace en la descripción tendrás hasta 13.000 monedas de oro y un mes de suscripción premium para que veas todas las posibilidades de Call of War World War II tiene que ofrecer. Esta oferta está disponible durante 30 días, así que dadle una oportunidad ya. Bienvenidos a un nuevo vídeo de errores históricos en el cine. Hoy, una de las mejores películas de Tarantino, si no la mejor. Viajamos a la Segunda Guerra Mundial en este vídeo que muchos me habéis pedido a lo largo de los años que traiga al canal. Así que sí, finalmente aquí está. Vamos a ver qué historia real hay detrás de todo esto. Porque sí, existían comandos más o menos parecidos y pese a que, bueno, es una película exagerada que su función es entretener, bueno, hay cosas interesantes de la historia que podemos ver ahí. Por si no conoces, esta producción magnífica está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y llegó a tener 8 nominaciones a los Oscars, aunque solo se llevó el de Mejor Actor, con el papelazo que hizo Christopher Waltz, no es de extrañar. Influenciado por el cine bélico de los años 50 y 60, como 12 del Patíbulo, Aquel maldito tren blindado o El puente sobre el río Kwai o La gran evasión, a la que haría después un guiño en Once Upon a Time in Hollywood, conocemos una tropa de inadaptados y personajes peculiares en uno y otro bando que nos llevan al fascinante contexto de la Europa en guerra. ¿Qué inexactitudes podemos encontrar a nivel histórico en esta película? Vamos a verlo, pero siempre recordando que aquí hay spoilers y que la función de esta película, que es una genialidad, es entretener, no es hacer un recorrido histórico completamente fidedigno. Simplemente gracias a esta película pues podemos aprender muchas curiosidades de la Segunda Guerra Mundial, así que vamos a eso. We're gonna be dropped into France dressed as civilians. We're gonna be doing one thing only, killing Nazis. ¿Existieron los comandos militares que se infiltraban tras las líneas enemigas? Sí. Y de hecho han dado lugar a videojuegos muy buenos, como el Commandos. El comando más famoso de este tipo es el 10 Inter-Allied Commando, conocido como X-Troop. Los verdaderos bastardos eran una fuerza de comando británica de exiliados de todos los países ocupados que fueron apodados por Winston Churchill como X-Troop, que suena tan genial como los bastardos, en mi opinión. A cada hombre se le dio un nombre que sonaba británico y formación militar. Se creó en 1942 y estaba compuesto por noruegos, franceses, holandeses, belgas, daneses, polacos. Era como una fiesta Erasmus de matar. O sea, que este tipo de grupos que operaban en las sombras en Europa existieron. Y fueron en gran medida británicos, no estadounidenses. Pero bueno, también hay que decir que este tipo de comandos han existido en todas las guerras, y en todos los bandos, en la Segunda Guerra Mundial y en todas las guerras de la historia. En la Segunda Guerra Mundial hubo muchas misiones de infiltración, actos como la batalla del agua pesada en Noruega para sabotear una planta de agua pesada para retrasar la construcción de la bomba atómica por parte de la Alemania nazi. Europe to murder, torture, intimidation, and terror.
And that's exactly what we're gonna do to them. Este tipo de cosas pasaron constantemente. Sabotajes, incursiones, misiones de reconocimiento, guerra urbana, transporte de mercancías pesadas o de armas muy poderosas de forma clandestina son parte de la guerra. ¿Pero por qué el X-Troop fue el más famoso? Bueno, pues simplemente porque al final de la guerra fue el comando más numeroso y que en más misiones había participado. Tanto es así que en parte por sus acciones Hitler dictaminó en 1942 la Kommando Befehl, es decir, la orden de los comandos, que permitía la ejecución de los comandos capturados sin ningún tipo de juicio. ¿Y por qué? Bueno, porque sus acciones eran peligrosas, no solo porque podían dañar a lo mejor determinados objetivos, sino también porque podían dar muchísima información al enemigo. Muchas veces su misión era fotografiar, analizar el terreno, dar información al enemigo, que eso es clave para el trabajo de los departamentos de inteligencia. Each and every man under my command owes me 100 Nazi scalps. And I want my scalp. La misión de estos comandos nunca fue en ningún caso simplemente ir a matar nazis y hacerse con sus cabelleras. Su misión siempre era algo más, ya que todas las acciones militares pasaban por lo de matar nazis, algo que iban a hacer sí o sí. Así que poner a un grupo de inadaptados a matar de forma clandestina a nazis, cuando ya era lo que ellos podían hacer con el ejército, pues no tiene mucho sentido. O sea, que nunca hubo un tipo llamado el Oso que fuese con un bate de béisbol golpeando cabezas. La misión de estos comandos normalmente eran objetivos muy concretos y normalmente menos violentos, salvo que tratasen de eliminar a una persona en particular. What should we drink to, sir? Well, down with Hitler. ¿Sufrió Hitler intentos de asesinato? Pues sí, se cuentan hasta 42 intentos de matar al dictador, como si él fuese el único con derecho a quitarse su propia vida. El más famoso de estos ataques es el del Plan Valkyria, ocurrido en 1944, en el que el oficial Klaus von Stauffenberg quiso acabar con la vida del Führer poniendo una bomba en una sala en la que se reunió con 24 oficiales más. La bomba estalló, pero una pata de la mesa cubrió a Hitler de la explosión, causándole solo heridas leves. Murieron 4 personas, pero no el importante. Esto está bien representado en la película Valkyria, por si queréis que un día la traiga al canal. Con 42 intentos de asesinatos a sus espaldas, pues Hitler en los últimos años de su vida acabó un poco paranoico, normal por otra parte, pensando que todo el mundo le quería matar. O casi todo el mundo. Así que tengo entendido que, bueno, pues había oficiales que no podían llevar armas delante de él. Just in case. Por lo que Zoller no habría podido usar el arma con la que disparó a Shoshana en la película. Y también que desde entonces iba con muchos más guardias, no solo 2 como vemos en la película, así que tampoco habrían podido asesinar al Führer tal y como vemos. O lo habrían tenido más difícil. Pero bueno, como eso no pasó, pues pueden cambiar la historia al gusto, eso por supuesto, pero habría sido más complicado. Otro de los motivos por los que no habrían podido matar a Hitler en ese cine en París, desde la ocupación de París había un estricto toque de queda por la noche y las luces se apagaban. Era algo que pasaba en todas las ciudades ocupadas. Pese a la imagen que tenemos de que Alemania fue segura durante la primera mitad de la guerra, lo cierto es que recibieron bombardeos durante todo el conflicto, desde que empezó, y las ciudades ocupadas también. Si un comando se hubiese enterado de que Hitler iba a estar en un teatro en París, que iba a ser el único edificio iluminado en toda la noche, pues no habrían tenido necesidad de infiltrarse, simplemente los bombarderos hubiesen hecho focus en ese edificio y ya está. Además con la ventaja de no matar a muchos civiles, o a lo mejor a ninguno, porque el toque de queda implicaba que todos los civiles tenían que quedarse en su casa, por lo tanto tampoco podríamos ver a los protagonistas trabajando ahí en el cine de noche. Además me cuesta creer que en un cine donde conocen los riesgos de su trabajo tuviesen todas las bobinas de películas expuestas, no en cajas ignífugas como solía hacerse, sino simplemente ahí al aire libre, así que el cine no se habría incendiado con tanta facilidad, creo. Pero eso sí, la escena es épica. Casi muere gran parte del elenco rodándola porque fue muy peligrosa, pero consiguieron de manera fortuita este plano con la esvástica cayendo del teatro, así que al final todo bien. Precisely. La escena inicial es puro cine, pero nada de esto podría haber pasado como tal. En la película nos sitúan en 1941, un año después de la ocupación, y el arresto físico de los judíos franceses para su deportación no ocurrió hasta 1942. You're sheltering enemies of the state, are you not? Yes. Pero esto está hecho de manera intencionada para que puedan pasar unos pocos años entre esa primera escena y luego ver a una protagonista más adulta. À votre famille et à vos vaches. Je dis bravo. Merci. ¿Disfrutaban los oficiales de hacer sufrir a sus víctimas? La escena inicial de la película es brutal, como digo, tiene un punto exagerado y de caricatura, que es marca del director, pero en principio todo el ritual de tener conversaciones agradables con la víctima, pues no se dio.
Los registros eran a menudo peligrosos, con gente que ofrecía resistencia en su último momento de libertad o de vida, así que no iban tan sobrados. Monsieur Lapidite, je vous remercie pour le lait. Simplemente irrumpían en una casa, destrozaban todo y sacaban a todos. Aunque, como digo, la escena es genial y nos presenta a uno de los personajes más memorables de Tarantino, si no el que más. Luego intenta disparar a una persona a 100 metros de distancia, lo cual es absurdo con una pistola. ¿Tiene sentido que un comando de judíos busque venganza? Sí y no. Calling the bear, Jew, over. He's gonna take that big bat of his, and he's gonna beat your ass to death with it. Aunque de primeras parece que se alimenta más de las historias de los cazanazis que se hicieron populares tras la Segunda Guerra Mundial, nos presentan a uno de los miembros más conocidos del comando, el oso judío. Se trata de un tipo que con su bate de béisbol disfruta de matar alemanes. Es interpretado por el actor y director Eli Roth, que incluso ayudó a Tarantino a rodar gran parte de la película, aunque el papel inicial, por cierto, era para Adam Sandler, que no pudo hacerlo por problemas de agenda. No sé cómo hubiese quedado eso, la verdad. Nos presentan a este oso judío en una escena particularmente angustiosa y violenta, en la que además vemos que están desollando a un soldado, que por cierto es el propio Tarantino. Este oso judío es un tipo con mucha rabia porque sabe lo que se está haciendo en Alemania con los judíos. Leyes raciales, persecuciones, expolio y el holocausto. ¿Pero podías saber eso? Pues lo primero, sí podía saberlo, el antisemitismo en Alemania era muy conocido, venía incluso de antes de la etapa nazi, pero el holocausto no empezó hasta más tarde. Se supone que el exterminio como tal no empezó hasta 1942. Se supone también que los aliados desconocían esto. Es algo que se supo después, o eso afirman, y creían que las fotos de los campos de concentración o de exterminio pues eran simplemente campos de prisioneros o de trabajo. Eso dice la versión oficial. Hay otros historiadores que defienden que tenían indicios muy claros para saber lo que estaba pasando ahí. Pero bueno, si nos acogemos a la versión oficial, en teoría no podrían buscar venganza por lo del holocausto, porque nadie se podía imaginar algo así en ese momento, porque en teoría lo desconocían, aunque bueno, todas las persecuciones y leyes raciales anteriores son suficiente motivo para el cabreo de este personaje. Lo que sí parece es que confunde cualquier alemán del ejército, que se supone que es apolítico, con un nazi convencido, como si todos los alistados obligatoriamente fuesen seguidores del partido del gobierno en el momento. Como curiosidad, decirte que en una escena eliminada, el oso pedía a varios judíos de su Nueva York natal que firmasen su bate de béisbol. Y si te fijas, una de las firmas es la de Ana Frank. Obviamente eso no podría haber pasado porque ella vivió oculta en una casa en Ámsterdam antes de que la capturasen, pero es un buen guiño. Teddy fucking Williams, he went yard on that one on the fucking Lansdowne Street. Además, Donowitz, el oso judío, tras matar al soldado alemán con el bate, se pavonea como si retransmitiese un partido de béisbol y usa la expresión go yard, que es cuando la pelota sale del campo. Pero es una expresión que no se usó hasta décadas más tarde. Y además también el gran error en esta escena es ese intento de hacer interesante el béisbol cuando todos sabemos que es un deporte muy aburrido. Si quieres encontrar errores históricos en una película, lo más fácil es fijarse en los mapas, en los uniformes o en las banderas. Y esta película no es una excepción. Y es curioso porque es que hay cosas que simplemente pues pasan de hacerlo bien y ya está. Finlandia tiene una esvástica encima, pero nunca fue invadida ni ocupada por Alemania. Su único enemigo durante la guerra fue la Unión Soviética, por lo que fueron aliados de los nazis durante un tiempo, porque no podían derrotar a los soviéticos ellos solos tras haber sido invadido por ellos. Además se muestra a Turquía como Ottomanen, que significa Imperio Otomano en alemán, pero desde 1923 el Imperio Otomano es reemplazado por la República de Turquía, o sea que ese mapa lo tendrían que haber actualizado. Con respecto a las condecoraciones, vemos en el estreno a Zoller, que está con su uniforme de gala con todas sus condecoraciones. Lleva la Cruz del Caballero con hojas de roble, espadas y diamantes tallados alrededor del cuello, y la Cruz de Hierro de segunda clase en el pecho. Muy bonitas, pero para conseguir esta Cruz de Caballero era requisito necesario haber sido premiado primero con la Cruz de Hierro. O sea que para desbloquear ese logro necesitaba uno previo que no tiene o no muestra. De haberlo tenido, también tendría que haberlos puesto en su uniforme. Hans Landa lleva también runas en su uniforme, pero estas no se daban a oficiales alemanes, sino a unos pocos colaboradores de las SS extranjeras, sobre todo de los países nórdicos ocupados. Y eso además a partir de 1944. Y aunque en la película parodian a Hitler y pueden hacer lo que quiera, él solo usó el uniforme militar gris durante la guerra
y no usaba el brazalete. Y por cierto, la Gestapo dejó de utilizar sus característicos uniformes negros en 1942 por orden de Himmler, así que este oficial de la taberna habría ido vestido de gris. Receive the Congressional Medal of Honor for my invaluable assistance in the toppling of the Third Reich. En las últimas secuencias vemos al oficial solicitando la medalla de honor del Congreso, sin embargo no existe la medalla al honor del Congreso, es una medalla al honor que entrega al presidente en nombre del Congreso. Es simplemente una confusión de términos. I made a deal with you, General, for that man's life! Yeah, they made that deal, but they don't give a fuck about him. They need you. ¿Hubo deserciones como la que vemos en la película? Sí. De hecho, Estados Unidos usó la operación Paperclip y reclutó científicos nazis estratégicamente importantes para trabajar para el gobierno estadounidense, y muchos de ellos son conocidos porque fueron los principales científicos de la NASA que en un momento estuvieron afiliados al partido nazi. De hecho, Vernon Ford Brown es considerado el padre de la aeronáutica, y gracias a él y su función como director de la NASA, Estados Unidos llegó a llevar el hombre a la Luna. Pero él también fue el creador de los cohetes alemanes V2, que desde las bases en el norte de Alemania nazi atacaron el Reino Unido, usando por primera vez la tecnología de los cohetes que se usó para atacar a la población. Anything I've done in my guise as an SS colonel was sanctioned by the OSS as a necessary evil to establish my cover with the Germans. El debate muchas veces es si estos científicos simplemente, habían tenido la mala suerte de nacer en la Alemania en ese momento y ellos buscaban un estado, el que fuese, para financiar sus investigaciones, en este caso, la ciencia de los cohetes. Es una historia controvertida, es un debate, sí que hubo esa fuga de capital humano, digamos, de conocimiento científico, pero nunca se hizo tatuando a la gente esvásticas en la cara con cuchillos o rajándoles con cuchillos. When you get to your little place on Nantucket Island, I imagine you won't take off that handsome-looking SS uniform of yours. Ain't you? That's what I thought. Simplemente se intentaba disimular o blanquear para que nadie hiciese preguntas. Drei Gläser. En la escena de la taberna vemos a una sargento alemana. En esta película el rigor histórico es lo de menos, pero lo cierto es que no había mujeres soldados en el Tercer Reich por norma general, excepto ayudantes de armas antiaéreas, ayudantes médicos y mecánicos de aviones en la Luftwaffe. En general eran todo posiciones auxiliares para ocupar puestos necesitados, y es que ideológicamente Hitler se oponía al reclutamiento de mujeres para la Wehrmacht, es decir, para el ejército alemán. Según su manera de ver las cosas, una alemana de bien tenía que estar en casa dando soldados a Alemania. Aunque es famoso el caso de Hannah Reitz, la condecorada aviadora en vuelos deportivos, y que luego durante los últimos días en Berlín se las apañó para sobrevolar la ciudad y llegar a Hitler durante el asedio, y de ahí por cierto sale toda la teoría de que Hitler pudo huir, pero lo cierto es que su caso fue una excepción. Y por último vamos con esa recopilación de fallos tontos, fallos, pues ya sabéis, aquí y allá, cositas que uno va viendo, que no cambian para nada la película, pero por si te interesa, vamos a ver de qué se tratan estas pequeñas incoherencias. Cuando Landa tiene a Rain como prisionero y hace el gesto hacia el teléfono, el auricular está conectado al teléfono con un cable negro perfectamente enrollado, pero estos no existieron hasta la década de 1960. El teniente Aldo Rain dice que es de las montañas humeantes, pero luego dice que es de Maynardville en Tennessee, que realmente es un sitio que no está en las montañas humeantes, sino mucho más lejos. El coronel Hans Landa afirma que la peste bubónica fue causada por las ratas, sin embargo, es bien conocido que la plaga no fue causada por las ratas, sino por las pulgas que llevaban las ratas. Usan Austria, aunque los alemanes lo llamaban Ostmark. Pero esto es un jaleo de idiomas, que solo el 30% de la película está grabado en inglés y por lo tanto tiene ahí algunos descuadres raros, pero que se entienden porque hacer una película así es complicado. Aunque no sé hasta qué punto tantos alemanes hablaban tan bien inglés. Alors comme ça, vous êtes un héros de guerre. Combien vous en avez tué? 68, le premier jour. Y ahora vamos a destacar una cosa que me gusta mucho. Ya lo vimos en el análisis histórico de Enemigo a las puertas, pero los francotiradores gozaban de una gran reputación. En la película, Goebbels, el ministro de propaganda, hace una película muy exagerada sobre los logros del soldado Zoller. Esta película se llama El orgullo de una nación, que es un guiño al nacimiento de una nación, una de las películas más famosas del cine mudo, pero que glorifica al Ku Klux Klan, y además Zoller está inspirado en dos hombres de la vida real, el francotirador austriaco Matthäus Hetznauer y el actor Audie Murphy. El primero sirvió en la tercera división de montaña en el frente oriental durante el conflicto y se le atribuyen 345 derribos, siendo de los francotiradores más mortíferos, aunque no logró desplazar a Simo Hauja, el finlandés que tiene el récord de la Segunda Guerra Mundial
del que hablamos en el canal. Eisenhower recibió la Cruz de Caballero y la Cruz de Hierro en 1944 y fue capturado por las tropas soviéticas en el 45, cumpliendo 5 años en un campo de prisioneros. Murió en 2004. Eddie Murphy, por otra parte, fue el soldado y posteriormente actor que más medallas recibió en el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. También hemos hablado de él en el canal. Fabelhaft, mein Lieber, fabelhaft. Ist Ihr bester Film bisher. Danke. O sea que esta película capta muy bien que los bandos apreciaban mucho la labor de los francotiradores. Eran bastante conocidos y bastante laureados. Todo lo demás es inventado, pero bueno, oye, esa inspiración está ahí. Por cierto, en la concepción original de la película de Tarantino, imaginó que Aldo Rain estaría interpretado por Sylvester Stallone y Hugo Stiglitz por Arnold Schwarzenegger. Habría sido una mezcla maravillosa de héroes de acción de los 80 que no habría estado nada mal de ver, pero el resultado también es muy bueno. Y también decirte que no se sabe por qué el título original de la película es, en vez de Bastards, Bastards. Tarantino dice que se pronuncia así y que por eso lo dejó así. No lo sé, pero el caso es que en español de España se dobló como Malditos Bastardos y en LATAM como Bastardos sin Gloria. Que en el doblaje en español esta película empeora bastante, claro, porque añaden otro idioma más que no está en esa palestra de cruces de idiomas diferentes que se hablaban en Europa, por lo tanto es bastante confuso. ¿Te ha gustado el vídeo, verdad? Sé que te ha gustado, pues pásate por el Patreon, anda, pásate y ayuda al canal a que se mantenga a flote para que podamos seguir trayendo más cine, más videojuegos, en fin, los Patreons pueden elegir el tema una vez al mes, música, literatura, lo que queráis, yo lo voy a traer aquí, así que sois bienvenidos si queréis apoyar el canal, también podéis seguirme en las redes sociales, en los directos y compartir mi vídeo entre gente que sepas que le gusta esta película, que le gusta la Segunda Guerra Mundial, que le gusta el cine de Tarantino. Recordad que el patrocinador de este vídeo es Call of War World War II, un juego gratuito de estrategia ambientado en la Segunda Guerra Mundial en el que puedes participar en batallas épicas por todo el mundo, con planificaciones a largo plazo y con una buena recreación histórica. Si sigues el enlace en la descripción, disponible durante los siguientes 30 días, tendrás 13.000 monedas de oro y un mes de suscripción premium para que veas todas las posibilidades que tiene que ofrecer Call of War. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos y a todos los Patreon, especialmente a los que veis en pantalla. Ellos son los que más esfuerzo hacen para mantener el canal a flote. Así que muchísimas gracias y gracias a ellos el canal funciona muy bien. Podéis apoyarme también comprando mi libro Cultura Geek o mi novela La calle de las mentiras, que están en Amazon.